Buenos días a todos. Bienvenidos a HolaCast Español, el canal donde practicamos español juntos, de una manera fácil y natural. Hoy tenemos un tema muy bonito, muy cercano al corazón. Vamos a hablar sobre cómo nos sentimos cuando ayudamos a alguien. ¿Están listos? Vamos a comenzar. Buenos días a todos los que nos escuchan desde casa, desde el trabajo, desde el gimnasio, desde donde sea. Qué alegría tenerlos aquí con nosotros otra vez. Y sí, como dijo Pedro, hoy el tema es algo que todos hemos vivido alguna vez. Ese momento especial cuando alguien necesita ayuda y nosotros estamos ahí para dársela. Yo ya quiero contarles mi historia de hoy. Pues empieza tú, Verónica. Yo sé que tienes algo que contar, porque esta mañana llegaste aquí con una sonrisa enorme. Te pregunté qué pasó y me dijiste que después me contabas. Así que ahora dinos, ¿qué pasó? Sí, tienes razón. Esta mañana, antes de venir aquí, fui al supermercado. Iba con un poco de prisa y cuando estaba en la fila para pagar, vi a una señora mayor. Tenía muchas bolsas, estaba un poco confundida con su tarjeta de crédito y la cajera le estaba explicando algo muy rápido. La señora no entendía bien. Se veía nerviosa. Ay, eso pasa mucho. Y a veces la gente detrás de la fila se pone impaciente, ¿no? Exactamente. Escuché a alguien detrás de mí suspirar fuerte, como diciendo que la señora era lenta. Eso me molestó un poco. Entonces decidí acercarme a la señora y preguntarle si necesitaba ayuda. Le dije con calma, ¿puedo ayudarle con algo, señora? Y ella me miró con unos ojos tan agradecidos. Casi me da ganas de llorar solo de recordarlo. Cuéntame más. ¿Qué pasó después? Ella tenía una tarjeta con chip nuevo y no sabía cómo usarla. Era muy sencillo. Le mostré cómo hacerlo y en 30 segundos todo estaba resuelto. Pagó, tomó sus bolsas y antes de irse me tomó la mano y me dijo, «Muchas gracias, hijita. Que Dios te bendiga». Fue algo pequeño, pero me sentí muy bien. Muy, muy bien. Eso es hermoso. Y lo que describes es algo que mucha gente conoce. Ese sentimiento después de ayudar a alguien. Hay una expresión que dice que cuando haces algo bueno, te queda una sensación de energía positiva, como si el corazón se llenara un poquito. Sí, exactamente eso. Y lo interesante es que fue algo muy pequeño. No salvé a nadie. No hice nada heroico. Solo ayudé a una señora con su tarjeta. Pero el efecto que tuvo en mí fue grande. Me sentí contenta todo el camino hasta aquí. Y eso me hizo pensar, ¿por qué no hacemos esto más seguido? Esa es la pregunta clave. Creo que muchas veces no ayudamos porque tenemos prisa, o porque pensamos que no es nuestro problema, o porque nos da miedo molestar a la otra persona. Sí, ese miedo de molestar es real. Muchas veces pensamos, ¿y si no quiere mi ayuda? ¿Y si se ofende? Pero yo creo que si uno se acerca con respeto y con buena intención, la gente lo recibe bien casi siempre. Y aquí quiero preguntarles a ustedes, los que nos escuchan ahora mismo, ¿recuerdan alguna vez que ayudaron a alguien y se sintieron muy bien después? Pueden escribirlo en los comentarios. Me encanta leer sus historias. Sí, por favor, cuéntenos. Y si quieren practicar su español escribiendo, esa es la oportunidad perfecta. Los leemos todos. Ahora, yo también quiero contar algo. Esta semana tuve una experiencia parecida, pero diferente. No fue en un lugar público, fue con un amigo mío. Un amigo que conozco hace muchos años, pero que últimamente no habíamos hablado mucho. Me escribió un mensaje una noche diciendo que estaba pasando por un momento difícil, que se sentía solo y agotado. Oh, eso es difícil de recibir, ¿verdad? Porque uno quiere decir lo correcto y no siempre sabe qué decir. Exactamente. Mi primer instinto fue escribirle una lista de consejos. Cosas como: duerme más, sal a caminar, habla con alguien. Pero algo me detuvo. Pensé,
Lo que él necesita ahora no son consejos. Necesita que alguien lo escuche. Entonces lo llamé por teléfono. ¿Lo llamaste? ¡Qué bien! En estos tiempos todos mandamos mensajes de texto. Una llamada de voz ya es algo especial. Sí. Hablamos casi 2 horas. Él habló, yo escuché. A veces le hacía preguntas, a veces solo decía que lo entendía. No resolví nada. Sus problemas siguen ahí. Pero al final de la llamada me dijo: «Me siento mucho mejor. Gracias por llamar». Y yo también me sentí muy bien. Eso es ayudar de una manera profunda. Porque a veces ayudar no significa resolver el problema. Significa estar presente, dar tu tiempo y tu atención, que son cosas muy valiosas hoy en día. Sí, y eso es algo que todos podemos hacer. No necesitas dinero, no necesitas habilidades especiales, solo necesitas un momento de tu tiempo y el deseo de estar ahí para otra persona. Y hablando de eso, leí que las personas que ayudan a otros de manera regular tienen menos estrés y se sienten más felices en general. O sea, ayudar a otros es bueno para ti también. Lo que en español llamamos el bien que haces te vuelve. Oigan, tengo una pregunta para ustedes. Piensen en la última vez que alguien los ayudó a ustedes. ¿Cómo se sintieron? ¿Aliviados? ¿Agradecidos? ¿Sorprendidos de que alguien se tomara el tiempo? Cuando recordamos cómo nos sentimos al recibir ayuda, es más fácil querer dársela a otros. ¡Qué bonito lo que dijiste! Yo recuerdo una vez que estaba en un aeropuerto con 2 maletas enormes, perdida, buscando mi puerta de embarque. Iba corriendo con todas esas cosas. Y de repente un señor que no conocía me preguntó si necesitaba ayuda. Me llevó directamente hasta mi puerta. Llegué justo a tiempo. ¿Y cómo te sentiste? Primero sorprendida, luego muy aliviada y luego como si el mundo fuera un lugar más bueno de lo que a veces pensamos. Ese señor nunca supo el impacto que tuvo en mí ese día. Eso es exactamente lo que quiero decir. Una acción pequeña puede tener un efecto mucho más grande de lo que imaginamos. El que ayuda no siempre sabe cuánto ayudó. Y el que recibió ayuda a veces lo recuerda por años. Y eso también nos da responsabilidad, ¿no? Porque nunca sabemos en qué momento está alguien y qué significa para esa persona que alguien se detenga y le pregunte: ¿cómo estás? ¿Necesitas algo? Aquí quiero hacer una pausa para los que están aprendiendo español con nosotros. Quiero preguntarles algo directo. ¿Cómo se dice en tu idioma esa sensación que tienes cuando haces algo bueno por otra persona? Escríbelo en los comentarios en tu idioma y también en español si puedes. Es una manera muy divertida de aprender vocabulario nuevo. Me encanta esa idea. Y si no saben cómo decirlo en español todavía, intenten escribirlo igual. Nosotros leemos todos los comentarios y con gusto les ayudamos. Ahora, hablemos un momento sobre los diferentes tipos de ayuda. Porque ayudar no es solo una cosa. Hay muchas formas. Sí, está la ayuda práctica, como lo que yo hice en el supermercado. Ayudar con algo concreto, físico, inmediato. Está la ayuda emocional, como lo que yo hice con mi amigo. Escuchar, estar presente, acompañar. Está la ayuda con conocimiento. Si alguien no sabe cómo hacer algo y tú sí sabes, enseñarle. Compartir lo que sabes. Y está la ayuda silenciosa. Hacer algo por alguien sin que lo pidan. Preparar el café para todos en la oficina. Recordarte del cumpleaños de alguien y escribirle un mensaje. Pequeñas cosas que dicen: te veo, te importo. Esa última es muy especial. Cuando alguien hace algo bueno por ti sin que lo pidas, sientes que esa persona realmente te nota. Y eso es muy valioso. ¿Y cuál de estas formas de ayudar les sale más natural a ustedes? ¿Son más de ayuda práctica? ¿De escuchar? ¿De compartir conocimiento? Díganlo en los comentarios. Yo creo que para mí lo más natural es la ayuda práctica.
ver que alguien necesita algo y actuar de inmediato. Pero estoy aprendiendo a ser mejor en la parte de escuchar. Porque a veces quiero resolver todo rápido, cuando lo que la persona necesita es solo hablar. Eso es muy honesto. Y aprender a preguntar, ¿qué necesitas? En lugar de asumir que ya sé lo que necesitas. Eso cambia todo. Sí, muy cierto. Y eso aplica también en las relaciones cercanas, con la pareja, con los hijos, con los amigos. Muchas veces queremos ayudar, pero no preguntamos. Y entonces hacemos algo que no era lo que la persona quería. Y para cerrar esta parte, quiero decir algo importante. Ayudar también tiene límites. No podemos ayudar a todos todo el tiempo. Si intentamos hacerlo, nos agotamos. También es importante saber cuándo decir, hoy necesito cuidarme primero. Eso es salud emocional. Ayudar desde el amor y la energía es muy diferente a ayudar desde la obligación o el agotamiento. Los dos son válidos, pero solo uno se siente bien de verdad. Bueno, antes de terminar, quiero hacer un pequeño ejercicio de conversación para los que están practicando español con nosotros. Verónica, imagina que eres una persona mayor con muchas bolsas en la calle. Yo soy alguien que pasa por ahí. ¡Lista! Soy la señora con las bolsas. Disculpe, señora, ¿le puedo ayudar con esas bolsas? Se ven muy pesadas. ¡Ay! Sí, por favor. Muchas gracias. No vivo muy lejos, pero estas bolsas me tienen cansada. Con mucho gusto. ¿Por dónde va usted? Por aquí a la derecha, a 2 cuadras. ¡Qué amable es usted! Para nada. Es un placer. ¿Le puedo llevar esa bolsa también? Sí. Gracias. Jóvenes como usted me dan esperanza. Muy bien. Y con eso, los que están escuchando pueden practicar frases como ¿le puedo ayudar? ¿Necesita algo? Con mucho gusto. ¿Por dónde va? Son frases muy útiles, muy naturales y muy cotidianas. Y noten que Pedro usó el usted porque habló con una señora mayor. En español, con personas mayores o en situaciones formales, usamos usted. Con amigos y personas de nuestra edad, usamos tú. Es un detalle que hace la diferencia. Exactamente. Y ya saben que en Hola Cast Español usamos el idioma de forma natural, sin complicaciones. Aprenden con el contexto. Esa es nuestra filosofía. Y funciona muy bien, según nos dicen ustedes en los comentarios. Muchas gracias por eso. Sus palabras nos motivan mucho a seguir. Antes de despedirnos, quiero dejarles con un pequeño reto para esta semana. Intenten hacer una cosa, solo una, para ayudar aquí a alguien. Puede ser algo muy pequeño. Abrir una puerta, mandar un mensaje a alguien que no han contactado en mucho tiempo. Y cuando lo hagan, noten cómo se sienten. Me parece un reto perfecto. Y si quieren, cuéntenos después en los comentarios cómo les fue, qué hicieron y cómo se sintieron. Nos encantaría leer sus experiencias. Recuerden que aprender un idioma también es aprender sobre la gente que lo habla, sobre su cultura y sus formas de conectar. Y hoy hablamos de algo muy universal, la alegría de ayudar. Sin importar de dónde son, todos han sentido esa alegría alguna vez. Y si todavía no la han encontrado, los invitamos a buscarla esta semana. Las oportunidades están en todas partes. Y si este episodio les gustó, compartan Hola Cast Español con alguien que esté aprendiendo español. Esa también es una forma de ayudar. Exactamente. Compartir el canal es ayudar a otros a aprender. Así que, si lo hacen, ya están practicando lo de hoy. Buenos días a todos. Que tengan un día lleno de buenas acciones y de esa sensación tan especial que da ayudar a otros. Buenos días y hasta el próximo episodio de Hola Cast Español. Los queremos mucho. ¡Hasta pronto!